Bueno, el profeta Rossi dijo que todos, miren, eso es lo que pasa siempre, ¿no? Siempre podemos entender que siempre Dios pone a alguien superior en un lugar para enseñarle a los que no saben. Solo ahí hay un nivel de distancia y de poder entender cómo es esta persona que me enseña, sabe, y yo que no sé, para escucharle tengo que aprender y escucharle, porque esta persona está preparada más que mí. Esta persona el tiempo que yo no doy, él lo da en investigar, en estudiar, en enfocarse en Dios, pero yo no doy ese tiempo. Entonces vemos ahí una persona que es de búsqueda, una persona que está superior a mí en esa parte de esa área. ¿Por qué? Porque Dios a eso lo mandó. Entonces no es que haga sección de personas, pero Dios sí tiene a personas que son superadas a otros, enseñando la verdad en un nivel bíblico. Amén, amén. Bueno, mire, ¿no? Estamos hablando del Salmo 25. Pueden quizás coquetearse un poquito con el tema del diezmo, pero no es el tema hoy, ¿no? Estamos hablando de la forma como David oró en la protección, buscando protección, buscando perdón y buscando protección. Como ya les dije, creo que Dios plenamente me orientó más de una vez para hacer estos live pedagógicos de enseñanza, ¿verdad? Pero que no sean monotemáticos, ¿no? Todo el día del diezmo, no. Vamos a ver acá cómo David, siendo un hombre talentoso, recordaba los pecados de su juventud. Señor, no te hagas memoria de los pecados de juventud. No sé qué edad tenía David. De pronto, y esto ya era a los 60 años, porque posiblemente él cometió el pecado de adulterio como a los 40 años, pudiese ser, ¿no? 40 y algo, posiblemente pudo haber, como pues él vivió 7 años en Hebrón, 37 y otros en Jerusalén, pudiese ser a los 40 y algo. Él se pudo haber considerado joven a los 30. Entonces, estamos hablando un poquito de estos temas necesarios, porque no podemos ser monotemáticos. Hay gente que se está perdiendo. Ya vamos, hermano. Ya vamos. Sí, nomás poquitito así. Si te pones a pensar bien, mira la edad que tenía David cuando mató a Goliat y cuando se casó con la primera hija de Saúl, pasaron como 3 años y cayó a Hebrón. Y de arriba de Jerusalén es de donde casó, como digamos que a los 30, de los 20 a los 30 años lo más. Ok, bueno, sí, ahí podemos discutir la cronología que no está muy exacta, ok. Entonces, vemos cómo David cometió fallas, se levantó, cómo oraba. Necesitamos enseñarle al pueblo a la devoción, a la devoción. Yo acabo de venir de un live, sentí la tentación de subir, saludar al hermano John y eso, y está el mismo tema, el tema monotemático de la Trinidad, el engendramiento eterno de Jesús. Entonces dije, no, voy a seguir haciendo, me coquetea, las ganas de refutar, las ganas de debatir, pero no, vamos a seguir haciendo un live. No estamos hablando del diezmo, el diezmo lo tocó un muchacho que llegó aquí usurpando y ofendiendo nuestra amistad, porque no es el tema, viene a agredir, a hablar de un tema. Yo no me meto en las iglesias católicas a predicarles allá adentro, ¿no? Mucho menos en una iglesia testigo de Jehová, ni siquiera los mormones. Yo evangelizo afuera, los contornos de la iglesia. Para mí esta es mi iglesia, que yo estoy invitando a gente que me viene a enseñar, me viene a explicar. Porque el Señor me llamó a la senderisis, al evangelismo personal, como estamos haciendo hoy, y quiero que nos mantengamos en este tenor. Yo hablé inclusive de que hay un gran científico llamado Howard Gardner de la Universidad de Harvard, habla de que para poder ser feliz lo más importante es conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Eso lo sabía David. David sabía escribir sus debilidades, sabía escribir sus fortalezas y se convirtieron en salmos. Tenía la inteligencia lingüística. Entonces ya es tiempo de que traigamos reverentemente propuestas serias. Y gracias por la invitación, hermano, pero como te diste cuenta, a mí me invitan ellos, este grupito de Juan, yo subo, inmediatamente que subo, en algunos casos me bajan de una vez, y en otros casos me dejan subir y es para ofenderme. Entonces no voy a ir, por supuesto, a tu invitación, porque no es un live de respeto, es un live de guachafa, de ofensa, de insulto.
Yo di mi propuesta sobre el pastorado de la mujer, traté de ser respetuoso, inmediatamente el anfitrión tomó la palabra para agredir mi integridad. Entonces Dios me ha dicho que ya, si usted no interpretó bien la profecía, yo la interpreté muy bien. Esas son personas que andan chocadas. Juan no se congrega, Leonardo tampoco se congrega. Usted está haciendo un evangelismo personal, lo felicito, continúe. Yo no puedo ir allá, no puedo ir allá porque es una orden de Dios. El Espíritu Santo me pide que no me desgaste, en ese tipo de personas que están chocadas, que están maltratadas, vienen traumadas, complejos de inferioridad mal curados. Los psicópatas no se curan con facilidad porque crecieron sin la necesidad de dar y recibir amor. No es normal que personas que no me conocen, no han venido a Venezuela, ofendan tanto, ¿no? A una persona que yo les he dicho que si me quieren ofender y revisar quién soy yo, vengan a Venezuela, que yo les doy hospedaje y que salgan públicamente diciendo quién soy yo. Si yo exploto las ovejas, si yo ejerzo tiranía para que me den los diezmos, y preguntarles quién son los que más han diezmado, que es mi hermano Wilson y mi persona y mi hija. O sea, la familia pastoral es la que más diezma, y con eso se cubre el financiamiento de fundar iglesias, obras. Mi hija ahorita lleva la carga, mi hija Emily, mi primogénita hermosa, le he llorado, le he dicho a ella que me duele esta situación porque en Venezuela todos estamos arruinados. Los únicos que no están arruinados son los que están conectados en el gobierno. Si yo me quedo como funcionario ejerciendo la supervisión y me conecto y aplaudo todo lo que haga el gobierno, yo estuviese ganando dinero con ellos. Yo estuviese bien, porque mi cargo ya es un cargo de supervisión, soy subdirector. Y los subdirectores están mejores, pero tenés que decirle sí a todo lo que el gobierno hace, y yo no puedo hacer eso. No me lo permite mi conciencia cristiana evangélica. Entonces, como yo los he denunciado, entonces estamos en una situación difícil. Todos los que no estamos conectados con el gobierno tenemos una situación, a menos que nos hayamos dedicado a un negocio toda la vida, pero no es mi caso porque yo no puedo dedicarme a un negocio 100% porque soy apóstol. Y las iglesias que yo tengo, prefiero servirle a las iglesias que no me dan. Hay una sola de 3 iglesias, una sola me diezma entre 5 y 10 dólares mensual. Las demás no tienen, porque son iglesias pobres, de Guayú. Y las que tienen se han ido, han querido congregarse con la teología de la prosperidad, que yo no soy de la teología. 5 iglesias se me fueron de las que me daban un poquito más, pero les gustó la propuesta de Guillermo Maldonado y se fueron en esa propuesta de ilusión de la teología. Yo no pertenezco a eso. Yo prefiero morir pobre en situaciones de estrechez, como Pablo murió y todos los apóstoles, antes de pervertir la fe que desde el principio recibí. Yo recibí la fe de diezmar, recibí la fe, usted nomás que tiene que leer en Google y pone los 16 fundamentos no negociables de las asambleas de Dios. Esos son los mismos míos, igualitos, con una pequeñita diferencia para allí que no vale la pena discutir. Pero todo lo demás es lo mismo. Entonces yo no voy a cambiar, porque cambiar sería ser apóstata, sería pervertir. Es que yo comience a relajar. No, hermano, ya la fornicación es pecado. Ve, hay un muchacho, un doctor, que se empezó a congregar con una de las iglesias que pastorea el apóstol Maydelín Gómez, que es una hija espiritual, que desde los 12 años se formó y ahora es abogada y es pastora. Y él me dijo: pastor, estoy empezando a congregándome aquí con ustedes porque en la teología de la prosperidad un apóstol le dijo que se congregara con él, que si él fornicaba no había ningún problema, que ellos ahí no disciplinaban al que fornicaba. Y el muchacho es soltero. Eso él lo armó y se vino con nosotros, está con nosotros. Es un médico que se está graduando, ya es médico y está haciendo especialidad de anestesiólogo, para que usted vea hasta dónde puede llegar la apostasía. Y estamos hablando de un apóstol pentecostal. Su padre y su madre fueron fundadores de una iglesia muy emblemática acá en Maracaibo, y mirad por dónde van, ¿no? Entonces yo no pertenezco a esa línea, hermano. Yo no voy a apostatar de los principios de santidad, de obediencia, de estar sujetos a una iglesia, a un ministerio. Yo no creo en nadie que no esté sujeto por lo menos a una iglesia, que esté asistiendo a una iglesia. Porque el evangelista al final tiene que estar al lado de un pastor. Pablo era apóstol y daba un recorrido y se congregaba con los hermanos en Jerusalén.
un evangelista, un profeta es itinerante, pero tiene una autoridad, un hermano, un amigo, que no es una autoridad de superioridad. Es un hermano, es un amigo que conversa. No, hermano, yo asisto a la iglesia del hermano Pastor Efimio y allí él y yo somos amigos. Ok, ya eso está dentro de una cobertura, está dentro de un... Pero que ande por allí errante sin ninguna iglesia que lo patrocine. O sea que no, tiene que tener una iglesia, tiene que tener un grupo donde él se reúne, donde él reciba y él dé. O sea, es una iglesia unida. Ahora, el problema de que el apóstol se ha usado como un mecanismo de superioridad. Entonces, volviendo al Salmo 25, debemos de orar por perdón, por dirección, por enseñanza en ese aspecto. Bueno, vamos a recibir acá, si el hermano Rodrigo está trabajando, le damos la oportunidad a él, que siempre anda trabajando por allí. No sé, hermano Rodrigo. No, hoy día no estoy trabajando. Move rule saves the day for your... No estoy trabajando. Le voy a compartir algo. El día de ayer fuimos a buscar unos libros a la biblioteca con mi hijo porque no están usando pantallas y digital, están usando libros en papel. Y yo fui a buscar a ver qué libro interesante encontrar en la biblioteca. Mi hija encontró otro y mi hijo encontró otro. Diferente tipo de literatura aparte de lo que se lee en casa, que es Biblia. Entonces había un campeonato de ajedrez. Y yo le enseñé a jugar hace como un mes a mis hijos de ajedrez, a los dos. Y le digo, bueno, participen, jueguen en un campeonato. No, que nunca he jugado un campeonato, nada. Bueno, jugaron los dos. Mi hijo salió con un punto menos que mi hija. Mi hija llegó a tercer lugar en el campeonato. Tercera posición. Y había un profesor metiéndole un campeonato un poco más serio, no tan local, de un grupo de personas improvisadas, ¿no? Entonces cuando digo, bueno, inscribámonos, capaz que participemos. Y yo era bueno para jugar ajedrez. Tiempo pasado. Entonces me medí mi nivel de ajedrez actual y es muy pobre, ¿no? Muy pobre. Entonces, ¿para qué me voy a meter a un lugar donde me van a masacrar, ¿no? Me van a hacer papilla, ¿no? Eso es tirar plata, no voy a meterme un campeonato con el nivel actual que tengo de ajedrez. Tal vez en unos meses, si es que me dedico un poquito más en el entrenamiento que le doy a mis hijos para que aprendan, pudiese. Pero no lo hago con fines deportivos ni con fines profesionales, el ajedrez, lo hago con fines de aprender a realizar pensamiento complejo, que el ajedrez desarrolla el pensamiento complejo. Y así acá en internet hay mucha gente que se pone a jugar teología y a participar en teología y a meterse en temas complejos cuando no tienen ni la menor idea. De todos los que hablé, de todos los que desarrollé, pastor, en los debates sobre el tema, lo digo, ninguno tenía ni idea sobre el sacerdocio Melquisedec, cómo abordarlo, cómo contrarrestarlo. Y así con muchos temas. Hoy hay mucha gente que opina de improvisado, o según su religión, o según su creencia, pero no hay una fuerte metida del texto bíblico. Claro. Si yo jugara ajedrez al nivel de lo que comprendo Biblia, sería mejor que Carlson, ¿no es cierto? Que Gasparov. No, mejor que el actual es Magnus Carlsen, que es un jovencito como de 27 años, un capo, es el capo, el campeón número 1 del mundo. Pero no, imposible, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy a meter? Pero sí, acá hay mucha gente valiente que se mete y sale mal parado de cualquier conversación, en cualquier área. Ahora, ¿cómo evitar eso? Uno tiene que reconocer sus limitaciones, lo que sabe, hasta dónde llega, qué conoce, y quedarse como alumno en algunas cosas. A aprender, ¿no? A aprender. Y no dárselas de maestro. Y dicho de paso, todos somos falibles, Pastor Efimio. Usted, yo, todos, la historia, todos son falibles. Los únicos infalibles es lo que están en el texto bíblico, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Los demás todos somos falibles. Podemos decir, bueno, veamos qué se puede sacar de esto, y no ir como si supiera, como si fuese un maestro de un tema, y después recibes una paliza descomunal, ¿no? Así que bueno, ese es el consejo que le doy de esta experiencia. Uno debe reconocer sus limitaciones, y como dicen en buen chileno, uno debe saber hasta dónde le da el cuero. Amén. No, yo creo eso. De hecho, por ejemplo, a mí me llama un debate de la profecía, aunque la comprendo bien y la he entendido siempre como la entiende la Asamblea de Dios y como tú la planteas.
pequeñitas diferencias allí que no vale la pena ni discutirlas. Pero yo no debataría del tema. Yo no, hermano, yo no soy... No, ese no es mi fuerte. No es mi fuerte. Eddie me invitó a un debate. No, yo no quiero debatir de la unicidad. No estoy interesado para nada. Y personas que yo he visto que los han refutado y ellos lo que quieren es agarrar popularidad. Eso, andan en la carne. Amado. Entonces, ya vamos. Ya yo he comprendido que hay debates que yo no debo de realizar. Por ejemplo, aquí un señor, un hermano llamado Alejandro me llamó a debatir porque lo desafié porque en cada live que yo estaba con Alexis debatiendo, él me contradecía. Me cansé y dije, bueno, vamos a un debate. Entonces agarró una zurra de esas mandadas porque yo sé que tenía muchas debilidades. Entonces anda llorando. Anda por allí triste, melancólico, llora, se siente ofendido porque usé palabras duras para que él se frenara en su maldad. Y Ministro, una sugerencia, discúlpeme. Ya te doy un minuto. Entonces, la hipocresía es evidente. Si yo, por ejemplo, a diferencia de Rodrigo, tenemos una diferencia. Él no defiende el diezmo de Malaquías, yo sí. Yo tengo que reconocer que lo defiendo desde Malaquías, lo defendí desde el principio, lo aborté cuando llegué a TikTok porque decían que la maldición, que tal, que cual, que lo otro. Pero Gigi Ávila lo sostiene desde allí. Y yo orando al Señor, en una madrugada, el Señor me explicó por qué tenía y cómo tenía que defenderlo desde allí. Y también lo defiendo. Si Rodrigo no lo defiende desde allí, ok, él no puede hacer algo que vaya en contra de su conciencia. Pero yo no puedo ser un hipócrita. Decir que yo admiro a Gigi Ávila y entonces voy a refutar a Gigi Ávila, o me voy a decir, como este señor que dice que yo soy un pastor judaizante, legalista, mal maestro, pero él adora el legado de Gigi Ávila. Entonces es un doble discurso. Y pobre en extremo, así dijo también, ¿se acuerda? Sí, que yo estoy en la extrema pobreza en Venezuela. Y que un pastor, un apóstol, usted no puede aprender de alguien que está en la extrema pobreza. Entonces Jesús estaba también en la extrema pobreza, dormía en las piedras. Pablo también murió pobre. Todos los apóstoles, no conozco un apóstol que haya muerto rico. Entonces fueron 300 años de persecución. Entonces ese tipo de personas hay que descubrirla porque andan en un doble discurso. No, yo voy por el medio. Yo defiendo Malaquías capítulo 3. Primero porque es un texto mesiánico desde arriba hasta abajo. Todos los principios, axiomas están ratificados en el Nuevo Testamento. La ley de Moisés en principios y valores está vigente en muchos casos particulares. Y lo que el apóstol Pablo homologa, lo mete de aquí para acá. Amén. Yo soy discípulo de Jesús y del apóstol Pablo. Punto. No discuto. Si Pablo tomó algo de la ley de Moisés y lo metió en el Nuevo Testamento, amén. No metió la circuncisión, la discusión, pero metió la circuncisión del corazón. Amén. No metió el día de reposo, pero se metió el día de reposo en el descanso en Jesús. Amén. Entonces a mí nadie me va a decir, como buen marcionista que son por acá, que algunas cosas de la ley de Moisés no las puedo tomar cuando Pablo las tomó. Pablo tomó de la ley de Moisés. Pablo tomó de los salmos. Pablo es el apologeta que más cruzó Antiguo y Nuevo Testamento. Hizo así, ¿ves? Todo el tiempo hacía así. Unía las dos cosas. Entonces me van a decir a mí que yo soy judaizante por eso. Fuese judaizante si dijera que tengo que circuncidarme para ser salvo. Aún así creo en la circuncisión higiénica que hacen por cuestiones de salud. No hay ningún problema. Creo que hay que guardar días de reposo para nuestra salud, pero no como salvación y condición ceremonial. No creo que hay que volver a los sacrificios de animales. No, porque ya Jesucristo es el último sacrificio. Pero tengo que volver a lo que dice Levítico: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengo que volver a lo que Pablo dijo del decálogo. Lo metió aquí algunas cosas, otras no. En las obras de la carne metió el decálogo, lo que es que lo amplió a 19 obras de la carne. Ahora hay más pecados que hay que buscar.
Entonces, el hermano Rodrigo lo defiende de una manera que lo hace de manera brillante. Me gusta cómo lo haga de ese estilo. He aprendido de ese estilo. Yo lo hago a mi estilo. O sea, yo me meto a donde yo pueda probar. Y lo refuto, porque cuando yo les diga, en primera de Timoteo, capítulo 5, versículo dice, y dice la escritura, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Estaba Pablo judaizando ahí? Trayendo un versículo exacto de la ley de Moisés en Deuteronomio. No estaba judaizando, sino que él tenía la autoridad de meter lo que tenía que meter y sacar lo que tenía que sacar, porque ellos son autoridad divina, es la autoridad. Entonces cuando me dice, ¿está judaizando? No, yo no, Pablo fue el que metió eso allí. Fue Pablo y lo dijo textual, no lo dijo como principio, no, textual, en la precisión. Es como un examen quirúrgico que trae el contenido y lo pongo aquí, punto, ¿ya? Ahora voy a traer la mujer menstruante que no puede participar en el altar. No, Pablo no trajo eso. No trajo eso. Yo traigo lo que el apóstol Pablo trajo. Y punto. Y como le dije yo a Ángel, yo creo que la iglesia está fundada sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Y de allí emana la doctrina de los apóstoles y de los profetas. ¿Hay escritos de Jesús? Sí los hay. ¿Hay escritos de los apóstoles? Sí. ¿Y cuáles son los escritos de los profetas en el Nuevo Testamento? No los hay. Son de aquellos entonces. Recordar las palabras de los santos profetas. ¿Eso quiere decir que no está vigente el profeta del Nuevo Testamento? Sí está vigente. Entonces, el hermano Rodrigo va a tener una variable, yo una variable. Y yo no puedo establecer. Hay puntos que Rodrigo tocaba que yo veía que yo no los entendía, pero tampoco me iba a refutar. ¿Cómo voy a refutar algo que no entiendo? Lo entiende él. ¿Por qué? Porque yo todos los días voy a la oración. Mateo, Salmo 25. Hoy a las 4 pidiendo sabiduría, pidiendo perdón y pidiendo fortaleza. Este salmo permanentemente está en mi vida todos los días. Todos los días, porque para mí este día puede ser el último día de mi vida y quiero morir así. Como murió Samuel Vila, que se sentó en su oficina hacer lo que siempre le hacía, orar, meditar y escribir. Y así murió a los 90 y algo de años y lo consiguió su esposa, sentadito, rendido a la presencia del Señor. Samuel Vila murió así. Gran hombre de Dios que yo admiro, bautista que defendió a los pentecostales. Entonces, hermano, mire, eso es. El Salmo 25 está vigente. No hay una enseñanza de los salmos que no esté vigente, a menos que Jesús la haya contradicho, como son las imprecaciones. Yo veo que nadie predica del Antiguo Testamento. Yo lo siento ya como marcionista, puro Pablo, y no predican nada del Antiguo Testamento. Como que son marcionistas, ¿no? Entonces hay que predicar de los salmos, hay que predicar de la historia de los reyes, hay que predicar de lo que Deuteronomio está y se aplica al Nuevo Testamento. Eso no es judaizar. Entonces todo el mundo por aquí, no, eso es judaizar. No entiende lo que es judaizar. Judaizar fue lo que hizo Pablo, que se rapó la cabeza y hizo voto de purificación. Eso es judaizar. Eso sí es judaizar. Y Pablo lo hizo ¿por qué? En su último viaje. Circuncidar a Tito también es judaizar. Claro, y lo hizo por una necesidad de presión, porque él dijo que se hacía judío para los judíos. Yo no estoy haciendo eso, hermano. Pablo fue más judaizante que yo. Pero hay que tener agilidad mental, leer la Biblia, como estos ahorita que el hermano Rodrigo refutó. Yo me vine porque unas personas tan deshonestas y mentirosas, esos son carros chocados, hermano. Eso fue lo que me dijo el Señor, son carros chocados. Gustavo es un carro chocado, hermano. Eso anda en blasfemias, en mentiras, en engaños, porque él dijo que yo era un recasado y no se rectificó. Calumnió de que yo era un recasado, porque le dijeron el cuento que yo tenía una segunda esposa. Claro, porque la primera murió. Segundo, dijo otra mentira y no la has desmentido, hermano. Son calumniadores contumaces. Gustavo es un calumniador contumaz. Y le hice 2 videos. Mire, primero, yo no soy ningún recasado. Por esto. Y él calumnió. Y me volvió a calumniar de otra cosa más. No me acuerdo quién más. Y le volví a sacar la mentira. No soy ningún recasado. Yo creo en el matrimonio una sola vida y para siempre. Me casé con mi gordita bella ahora, que es una hermosa y bella mujer. Una sierva del Altísimo que me ha soportado más que la primera.
Una mujer apóstol también, porque anda conmigo fundando iglesia. No tiene miedo a pasar necesidades. Ella misma yo no puedo hacer lo que ella está haciendo, está raspando las paredes para pintar la casa. En diciembre no pudimos pintarla. Ella está raspando la casa poquito a poco. Yo no puedo por la columna. Y ella lo está haciendo. Una mujer guerrera, una hembra en todo el sentido de la palabra. Me ha parido 3 muchachos. Gloria, y me está criando los de la primera mujer. Me está criando 2 más que recogí. ¿Quién aguanta eso, hermano? ¿Qué mujer aguanta eso? Pero es mi segunda esposa que Dios me regaló para seguir el ministerio. Eso es de simple y sencillo. Vamos a dar la oportunidad a Jesse. José, adelante, José. Saludos a todos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese cuando uno no puede con el mensajero, o sea, cuando no puede argumentar, hermano Efimio, cuando no puede argumentar o defender argumentando, se quiere destruir al mensajero. ¿Cómo se llama eso? Hombre de paja, no sé hay un término que le llaman. Ad hominem. Ad hominem, ¿no? Mateo 23:23 dice, esto era menester hacer. Por último, ¿no? Eso es lo que en el Nuevo Testamento es ratificada la práctica del diezmo. Refiriéndose al diezmo, Jesús dijo, esto era menester hacer, Mateo 23:23. Entonces, por ahí alguien me dijo, pero se lo está diciendo a los escribas y fariseos. Pero, ¿y a quién quiere que se lo diga? Pues entonces, mi pensamiento es, ¿a quién? Al peruano. A mí, que soy peruano. ¿O a quién quiere que se lo diga? No, pero se lo está diciendo a los judíos. Y el Espíritu Santo se derramó por primera vez ¿a dónde? ¿A quién? ¿A los ingleses? No, la mayormente eran judíos. ¿A quién le dio el decálogo? ¿A quién? ¿A los rusos? No, se lo dio a los hebreos. Y toda la escritura es inspirada por Dios. El diezmo está vigente, porque es antes de la ley. Jacob lo demostró. ¿Dónde? En 28:22 de Génesis. Y en Génesis 14:18-20 hay referencia de que es antes de la ley. Después ya esta práctica es incorporada en la ley. O sea, y Gigi Ávila, que evangelizó mundo entero o medio mundo a través de los satélites, del cual yo regresé al camino por su ministerio de él en mi casa, sentado frente a la pantalla del televisor como esta pantalla. Yo sentí que salieron demonios de mi cuerpo, salió un peso. Cuando me comí todo el mensaje, terminé llorando. Por eso Dios da testimonio de su siervo. ¿Y cómo crees que no le crea la palabra, que si es tal cual como lo predica la Biblia? ¿Cómo? Es que Dios da testimonio. Y para mí es una falta de respeto aquellos que están, ni siquiera tienen 5 años de ministerio, de ministro, ya se atreven a criticar a la Biblia y al hombre homini, a refutar a los siervos de Dios, que tienen 60 años de ministerio, no de convertidos, ¿no? De ministerio, 60, 70 años de ministerio, por favor. Entonces, el diezmo está vigente. Y a mí, yo me siento bien cuando voy a una iglesia donde se predica tal cual como dice la Biblia. Por ejemplo, yo acá en España, como no había donde congregarse, a una iglesia que decía Iglesia de Jesucristo, de corte bautista, una rama, no sé, de bautista. Entonces, después ya comenzaron a decir, ¿saben qué? Los dones del Espíritu Santo eran para los apóstoles nada más. Después comenzaron a decir que los milagros no existen. Uno puede orar y se puede sanar allá, pero no existen los milagros, que los dones no son para este tiempo. Entonces ya se me prendió el foco y cuando terminaron de hablar de esa prédica, yo le dije a él, y es recasado, ¿no? Era recasado. Lo senté, bueno, quiero conversar con usted, le digo, ¿cómo que los dones no son para este tiempo? Le digo, que los milagros ya no existen. Esta es una secta, así, literalmente, esta es una secta, le digo. Y ni más volví, pues.
ni más volví, porque yo no puedo asistir a una iglesia donde no predican tal cual está escrito, pues. O usted se sentiría bien donde un pastor es recasado. El obrero debe ser marido de una sola mujer, el que enseña la palabra. Y ese hombre era recasado. Es un español con una mexicana y su mujer está por ahí. Y enseñando la palabra. No, ya no volví más. Yo ahorita me alimento a través ¿de qué? De la prédica, ¿por qué? Porque aquí donde yo estoy hay puros castillos, hay iglesias de las tradicionales, pero aún así me alimento, ¿no?, de la palabra, porque yo soy de pentecostal, conservador pentecostal, crecí en las asambleas de Dios y tengo otro ministerio también que no quiero decir el nombre porque es una iglesia bien grande y está en todo el mundo. Entonces, y acá no ha llegado todavía, pues. Ha llegado en otras partes como Sevilla. En Madrid no sé si hay, pero en Sevilla grandes. Y ahí estaba asistiendo también. Pero aquí en la parte de Extremadura, parte norte de España, no hay. Hasta ahí mi participación, hermanos. Lo sigo escuchando. Amén, amén, sí, amén. Voy a decirle algo abajo a Edra. Edra, mira, tú has dicho que es pecado y es robar, enseñar diezmo, ¿no? Pero no hay un texto en la Biblia, Edra. Hay un texto en la Biblia que diga que eso es pecado y que ya eso no se debe de enseñar. Entonces, hay un principio lógico que lo que se ha enseñado siempre y no se deroga está vigente, hermano. Eso es algo tan sencillo como eso, que no es el tema. Si tú quieres subir, tú me mandas la invitación, subes y comentas el Salmo 25, pero no vayas a predicar en contra del diezmo, porque aquí ninguna persona se le permite predicar en contra del diezmo. Aquí son personas que diezmamos. Si a ti no te interesa diezmar, ok, ve, te deseo lo mejor en tu vida, que seas bendecido por la providencia, que Dios no te haga responsable y culpable de esa mala enseñanza, que yo lo dudo. Creo que puede ser reprobado por Dios y es peligroso, porque Jesús enseñó claramente eso. Yo te sugiero que te metas en días de oración, en días de ayuno, de vigilia, el Salmo 25, clama, perdón, protección y dirección. Y le vas a orar al Señor. Si te interesa tanto educarme y enseñarme como lo has profesado, vas a hacer unos ayunos y le vas a preguntar al Señor por mí, por la iglesia que Dios me ha dado a dirección y la cantidad de mujeres que tengo como pastora. Vas a orar por ese pueblo hermoso, ¿verdad?, de mujeres y de hombres que le servimos a Dios. Y que Dios te diga quién soy yo. Si tú tienes el Espíritu Santo, te va a decir quién es, porque eso lo ha dicho a Alexi, se lo ha dicho en visión a Ezequiel Puat, quién soy yo, que es un hermano que no conozco. A Milagros, a pesar que en estos días quiso refutarme de manera irrespetuosa, diciendo que yo torcía las mismas reglas que enseñaba y ella no las conoce. Dios le mostró a ella que yo le gritaba de noche, levántate, tú. Dios le estaba diciendo que se estaba durmiendo. Yo acabo de poner en mi muro los audios del testimonio de Pedro Galo, que enseña claramente lo que está haciendo Satanás, durmiendo a la gente, metiéndolas en el saco, para llevarse al infierno. Y dentro de eso está utilizando la avaricia que tú, hermano, fomentas, porque yo al pueblo no lo puedo enviar a oración sin conocer la ley. Yo te voy a decir lo que produce la ley del diezmo. La ley del diezmo produce convicción de pecado. Las personas comienzan a orar para tener cómo ofrendar sin fallarle la comida a la familia. Porque Pablo habló claramente que un creyente que tiene viudas pobres, que las mantenga él. Y así la iglesia no es agravada. Si un hermano me dice a mí en la iglesia, hermano, mire, yo no tengo cómo diezmar, pero porque yo estoy manteniendo a mi hermana, que también va a la iglesia, a mi suegra, que también va a la iglesia, bueno, hermano, siga con eso, ya eso es suficiente. Porque eso es lo que dice Pablo, que hay que mantener primero lo suyo. Y es según lo que Dios me haya prosperado. Y si no te ha dado lo suficiente, bueno, ora al Señor para que el Señor te dé lo suficiente
para mantener a toda esa familia, porque si tú no las mantienes es carga para mí, yo tengo que mantenerlos con los diezmos míos y los de los demás. Así de simple y sencillo, hermano. Nosotros no estamos robando a nadie. Ahora, el que no diezma le está robando a los pobres, porque la iglesia debe de administrar eso. Pídele a Dios protección para tu vida, Esdras. Pide dirección. Yo sé quién Dios, yo sé quién me ha llamado. La iglesia pentecostal más de 100 años está enseñando esto del diezmo. Yo nací en el 69. Ya había 60 años enseñando diezmo y ofrenda. Cuando yo llegué, yo me convertí en el 94. En 1994 me convertí yo. Y ya cuando me convertí se me enseñó el diezmo y no consigo. Se me enseñaron el diezmo y ando buscando el texto donde me diga ya firme no diezméis más y no lo consigo. Y le he pedido oración a Dios y meditación y Dios me mostró, fundando la segunda iglesia, que personas que no diezmaban descendían al infierno. Eran borradas del libro de la vida. Y eso es lo que yo voy a enseñar hasta el día de mi muerte. Si con eso las personas diezman y ayudan más a la iglesia, yo no estoy cometiendo ningún pecado, porque dar más a la iglesia es mejor. Entonces pide el Salmo 25 para tu vida, pide perdón, ¿verdad? Aquí está, ¿ves? Aquí está Ezequiel Poá. Aquí está mi hermano Jesús es vida. Este es Ezequiel Poá. Ezequiel Poá fue el que vio cómo los arrianos, los unicistas, caían al infierno, caían de la nave. Y yo estaba montado en una nave como si fuera de Matrix, que es esta nave, que es electrónica, que es digital, que es cibernética, y yo luchaba en contra de todas las herejías. Ahí está Ezequiel Poá. Ezequiel Poá, ojalá pueda subir y contar el testimonio. A mí no se me olvida nunca eso. Estaba yo empezando acá y empecé a tener luchas contra todos los reformados, cesacionistas, y Dios mostró que se iban para el infierno. Y acá el hermano Carlos me posteó un video que yo lo volví a poner en mí. Él va a decir el nombre del pastor porque a mí se me olvida. Y el pastor mostró que los que predican salvo siempre salvo, que la salvación no se pierde. Es un predicador obeso con una Biblia negra. Y es la iglesia conservadora, le cerramos las puertas a ese tipo. Entonces, miren, 2 confirmaciones, más la que Dios me dijo de MacArthur que se va a perder. Y Dios me ha mandado a refutarlo. Y yo no puedo decir a la gente que fornicar es mayor que ser avaricioso. Entonces la avaricia es un pecado. Ayer Noelito me dejó asombrado de cómo hay gente por acá que practica lo mismo que yo enseño, no dicen nada para no ser perseguidos por las redes. Pero yo no le tengo miedo a esta situación. Dios me llamó a ser fuerte, a ser un machito, valiente, a decir la verdad. Y los avariciosos que no pagan diezmo sin razones obvias, por tacañería, porque se compran un teléfono todos los años, se van para el infierno. Así de simple y sencillo. Los avariciosos, fornicarios, inmundos, idólatras, borrachos, no van a heredar el reino de los cielos. Póngase a cuenta con Dios. Si usted no tiene, comience a orarle a Dios para que Dios le dé. Y cuando Dios le dé, le da a Dios el diezmo, la ofrenda y la primicia también. Primicia también tiene que dar para que usted sea glorificado y delante de Dios se va a alegrar. Y se lo va a dar a un buen siervo de Dios que ame la obra de Dios, que esté pendiente de los enfermos, hermano. Y si usted no cree esto, aquí le dejo el Salmo 25 para que usted haga una oración delante de Dios, para que Dios lo proteja, lo oriente, y yo estoy seguro que Dios le va a decir quién soy yo. Vamos a dar la oportunidad a mi hermano Carlos. Hermano Carlos, ¿cómo se llama el pastor ese de la visión? Buenos días, muchas bendiciones. No, el de la visión se llama Francisco Israel, es de México. Yo lo sigo hace como ya 8 meses más o menos. Siempre veo sus prédicas y él siempre predica en contra de los judaizantes y en contra de los calvinistas, ¿ya? Y tiene una sana doctrina, ¿ya? Es algo que yo siempre destaco de él. Siempre él va en contra de esas cosas, pero él al mismo tiempo admite lo que es el diezmo, ¿ya? ¿Saben por qué? Porque es sencillo, si está en la Biblia. Es que lo que pasa es que algunos se van en marcionismo, en cesacionismo, creyendo que van a ser salvos, siempre salvos. Y la verdad es que hay que comportarse como Jesucristo anduvo acá en esta tierra. ¿Cómo él anduvo?
todas sus palabras son sagradas y todo lo que él habló son ciertas. O si no, ¿en qué creemos? ¿Somos seguidores de Pablo? ¿Somos seguidores de Jesucristo? Por algo nos llamamos cristianos. Entonces, en este sentido, él también forma parte también de lo que habla de sacerdote de Melquisedec, que dice que es como una encarnación. Prácticamente es como si fuera el mismo, es Melquisedec, porque no tenía genealogía, sea como sea, él dice que el diezmo está efectivo y es parte de amar al prójimo, porque con ese dinero tú estás ayudando al prójimo y estás ayudando también al ministerio, que es la obra del Señor para la propagación del Evangelio. Entonces, aquellos que van en contra del diezmo, evidentemente están mostrando una limitación, están yendo en contra de la evangelización, porque todo es recurso, aunque todo el dinero corresponde a Dios, pero Dios quiere que hacernos partícipe a nosotros de esa obra hermosa que es evangelizar y requiere recursos. A veces Dios puede hacerte parecer un dinero de extra, pero eso no quiere decir que Dios quiere estaría en contra de lo que es mostrar el verdadero amor de nosotros hacia Dios. Y eso es lo que quiere Dios en nosotros, que mostremos ese amor ágape en nosotros para mostrar que realmente somos hijos de Dios. Y aquellas personas que van en contra del diezmo, creo yo que dentro de ellos tienen tinieblas o tienen lo que se llama una religión de TikTok, por ejemplo, una iglesia de TikTok, es obvio que van a ir en contra del diezmo y probablemente a futuro van a mostrar ir en contra de la ofrenda, ¿ya? Porque es obvio, si tienen una iglesia TikTok, no requieren recursos, ¿ya? Porque todo se da a través de la internet, es obvio. Más adelante van a verlo ustedes, van a ir en contra de la ofrenda, van a decir, no es necesario ofrendar, ¿para qué? Si ya hay iglesias TikTok, entonces yo creo que todo esto es progresivo. Y esto estaba profetizado también por Jesucristo, dijo, el amor de muchos se enfriará. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese amor es un testimonio de dar esos recursos, sea diezmo, ofrenda, esos recursos para la obra. Entonces, eso es lo que muchos van en contra. Como dicen algunos, no se dan cuenta de su doctrina, pero ellos van en contra de eso. Miren, si Dios no es tan exigente, el diezmo es solamente un 10%, no es tanto. Y no hay que ser tan mezquinos. Y Dios te podría haber exigido el 50, el 100%, pero después, ¿cómo vives? Es insostenible. Entonces Dios en su amor también quiere que tú tengas tu familia, quiere que tú comas, bebas, tengas tus cosas básicas. Y eso, Dios, yo lo encuentro misericordioso a Dios con respecto al 10%, pero también veo en Malaquías, yo no lo veo como algo de la ley, ¿ya? Yo lo veo como Malaquías es un libro del Tanaj, ya no está dentro del Pentateuco. Sin embargo, yo ahí no veo las obras de la ley. Yo ahí veo un amor al prójimo, un amor al ministerio. En ese tiempo estaba el ministerio de los levitas, así. Pero ahora nosotros tenemos los 5 ministerios y también ellos necesitan recursos. Necesitan recursos. Y ahí hay una homologación de los levitas a los 5 ministerios, que viene siendo del nuevo pacto de la gracia. Los 5 ministerios es una equivalencia del sacerdote levítico, ya, porque necesitan recursos, ya. Entonces, en este sentido, ahí todo casa, y de hecho Jesucristo nunca anuló lo que es el diezmo. Él dijo, es necesario hacerlo, sin dejar de hacer, ya, con respecto a la misericordia, justicia y el amor. Y esto sale ratificado en Mateo 23:23 y Lucas 11:42. Dice exactamente lo mismo, así que quedan 2 evangelios como testigos de que Jesucristo en ningún momento abolió lo que es el diezmo, ni la ofrenda, ni la limosna, porque son 3 cosas. A veces muchas personas dan limosna y creyendo que están dando ofrenda. Eso es un grave error. La ofrenda tiene una connotación de sacrificio. Es por eso que en Hebreos 4:31-32 daban todo lo que tenían, imagínense. Estaban pero en la llenura del Espíritu Santo. Y vemos que también Ananías y Zafira desobedecieron un poco, quisieron dar otra cosa aparte, la mitad, y vieron cómo fueron castigados. Lamentablemente se fueron al infierno por esa avaricia. Entonces hay que tener cuidado con los recursos de Dios, porque nada de lo que nosotros tengamos es de nosotros, sino que es de Dios. Eso, Maito, bendiciones.
Amén, 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 amén. Bueno, hermano, eso está claro, hermano, está claro. Y si alguna persona tiene dudas, le recomiendo el Salmo 25. Vaya a lugares apartados, vaya a lugares apartados, vaya, se mete en ayuno, en oración, le pide orientación a Dios. No un día, ¿no? Dios prueba la paciencia. Dios probó la paciencia de Saúl y Saúl era desobediencia y no esperó y hizo un sacrificio a su manera y Dios de ahí empezó el desecho de Saúl. Usted tiene que ser paciente y esperar que Dios le hable, que Dios le explique, que Dios le enseñe. Dios ha corregido muchos errores en mi vida teológicos por el Espíritu Santo. Entonces me lo enseñaron mal y el Espíritu Santo me lo enseñaba de otra manera. Entonces allí yo me confundía, me ponía pesado porque no entendía. O sea, se me enseñó esto, pero tú me estás diciendo esto. Y eso provocaba en mí asusto, miedo, porque tengo miedo de extraviarme, ¿no? Por eso es que he tratado de vivir siempre apegado a la colegiatura de grandes hombres de Dios. Cuando Dios me da testimonio de un gran hombre de Dios, como fue el caso de Frank Thompson, la Biblia Thompson, Biblia del Diario Vivir, Biblia de Ronald Stampa, un hombre misionero que murió de cáncer muy temprano, pero dejó un gran legado para las asambleas de Dios. Yo me colegio y me mantengo allí en esos límites de tolerancia y de apreciación. Porque como dice mi hermano Rodrigo, uno no maneja todos los puntos, uno no es fuerte en todas las áreas. Hay áreas débiles que yo tengo que informarme. Por ejemplo, yo tengo que ir a los interlineales César Vidal, Nesley Alan de Francisco de la Cueva, A.T. Robertson de West Corey Hodge, porque yo no soy erudito de la gramática, yo tengo que depender de ellos. Tengo que confiar de lo que ellos han hecho, porque no tengo otra alternativa. Pero uno hace un análisis comparativo de toda esa colegiatura y uno se fortalece y sale fortalecido. No pasa nada. Vamos a darle la oportunidad a Luis. Aquí nos está visitando Luis. Luis, adelante, hermano. ¿Qué nos tiene que decir? Luis Rápalo. Luis Rápalo. Buenos días. Adelante, hermano. ¿De dónde nos habla? ¿De qué iglesia nos habla? Le entró una llamada. Vamos a ir con el de arriba. User 38, hermano, ¿de qué iglesia nos habla? ¿De qué lugar del mundo nos habla? Sí, yo estoy aquí en España. Que hablo de aquí de las Asambleas de Dios, Misión Europa. Aquí estoy soy presbítero de aquí de Valencia. Bueno, sí, qué bueno. Yo de verdad estoy sorprendido. De verdad estoy sorprendido de estas personas que no diezman, que no le dan a Dios lo que es de Dios, que verdaderamente se llevan lo ajeno. Eso da mucho dolor, mucha tristeza lo que está sucediendo con respecto a estos grupos de personas. Hermano Ronnie, ¿Ah? ¿Usted pertenece a la Asamblea de Dios de España? Sí, yo formo parte de la Asamblea de Dios aquí en España. Sí. Y bueno, lo tremendo del texto que tú has citado, ¿verdad? En Salmos capítulo 25, ¿verdad? Habla de dos textos bastante fundamentales, pero uno de ellos, ¿verdad? Que dice la palabra, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, las personas tienen que temerle a Dios, tienen que respetar los mandamientos divinos. Y eso implica lo que dice en Hebreos capítulo 7, versículo 9, que Abraham pagó los diezmos porque los debía. O sea que se los pagó a Melquisedec porque Melquisedec es sacerdote de Dios Altísimo. Entonces lo importante que es honrar a Dios con nuestros bienes, ¿verdad? Con todo lo que Dios nos da es tan importante que así nosotros, más allá de decirle que es nuestro Dios, nosotros se lo demostramos. Mira, tú eres nuestro Dios porque a ti te debemos todas las cosas, aún las décimas, que es muy poco, pero bueno, es lo poco y lo humilde que puedo darte, además de nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro corazón, nuestra vida sosegada a Dios. Bueno, y es lo que Dios ha demandado, ¿ve? Lo dice en Levítico, capítulo 27, verso 30, dice claramente que los diezmos son de Jehová, o sea, los diezmos de la tierra son de Jehová, del fruto de la tierra, del producto de tu esfuerzo, de tus labores en toda la tierra, son de Dios. Entonces, es lo que Dios nos dice, porque Dios nos ha dado salud, nos ha dado fuerza, nos ha dado la inteligencia para trabajar, nos ha dado las oportunidades, ¿ve? Porque hay muchas personas que no pueden trabajar, que están vivos, pero no pueden, están en sillas de ruedas, que tienen algún tipo de complejo, no
no pueden, pero nosotros Dios nos da la salud. ¿Y qué es lo que dice? Denos los diezmos. ¿Los diezmos por qué? Porque con eso se ayuda a las viudas, con eso se ayuda al obrero cristiano, con eso se edifica la iglesia de Jesucristo, con eso se levantan colegios, con eso se levantan escuelas. ¿Cómo tú crees que se levantaron, por ejemplo, las universidades de Harvard? La Universidad de Harvard se levantó justamente por los miembros de la iglesia que colaboraron, dieron diezmo, dieron ofrenda, ¿verdad? Dieron diezmo y entonces ellos reunieron y formaron una universidad, la Universidad de Harvard, ¿me estás comprendiendo? Y cada una de las universidades, las escuelas, entonces fíjate, estas personas no ven la importancia de darle a Dios lo que es de Dios. Aún los países desarrollados como Suiza, es más, si tú no pagas los impuestos en Suiza en el ámbito religioso, te pueden hasta detener y meter preso. Imagínate tú lo importante que es pagar los impuestos en Suiza para las personas en el ámbito religioso. Si tú formas parte de una congregación, ¿verdad? Si tú formas parte de una denominación, el Estado mismo te cobra el impuesto para que pague lo que es de Dios, porque aún el Estado reconoce que lo que es de Dios hay que dárselo lo que es de Dios. A la iglesia hay que darle lo que es de Dios. Pero estas personas se roban los diezmos, son unos ladrones. ¿Por qué son mezquinos? Porque están entregados a Mamón, su corazón está lleno de la avaricia, les cuesta desprenderse, ¿verdad? De lo que es de Dios y lo que Dios nos está demandando, porque eso le pertenece a Dios, ¿verdad? Y Dios nos ha dejado como nosotros administradores. Por eso dice la Escritura que quién es el buen siervo, ¿verdad? Que cuando su Señor viniese lo haya haciendo así, dándole la ración, ¿verdad? A lo que le corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, al mendigo, al huérfano, a la iglesia de Jesucristo, hay que darle sus raciones en vez de estar golpeando a los siervos, como por ejemplo muchos hacen, golpeando a los pastores, atacando al presbítero, atacando al apóstol, diciendo que se está robando lo que es de Dios, cuando nosotros lo que hacemos es administrar las cosas que es de Dios. Y darle a Dios, darle al huérfano, porque dice la palabra, estuve desnudo y me diste vestimenta, tuve hambre y me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitaste. Entonces estas personas tienen el corazón tan endurecido que dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estas personas tienen en su corazón es odio para con la iglesia de Dios, la iglesia obediente, la iglesia que diezma. Estamos hablando que son más o menos 86 millones de miembros solamente de las asambleas de Dios, ¿verdad? Más de 400,000 iglesias a nivel mundial, ¿verdad? Después la iglesia cuadrangular. En total, en realidad, somos casi 800 millones de pentecostales en el mundo. Según la gran mayoría, diezma, le da a Dios lo que es de Dios, pero estas personas son arrogantes, soberbias, tacañas, y por eso es que Dios le va a demandar justamente lo que es de Dios, porque dice la Escritura que hermano Ronnie, ¿qué cargo tiene usted ya en la iglesia de la Asamblea de Dios? Yo soy presbítero de la iglesia. Aquí estamos sirviéndole al Señor como presbítero, ¿verdad? O sea que usted visita todas las iglesias que están afiliadas a ese sector, pues a esa. Sí, yo también ayudo al pastor, los presbíteros estamos ahí, ministramos la Santa Cena, hacemos muchas cosas, los presbíteros, nosotros. Claro. Hermano, ¿como cuántos miembros tiene esa iglesia allá en España? Bueno, nosotros somos alrededor como casi llegando a los 100 miembros, sí. Sí, ya. Hermano, la asamblea, allá también hay una asamblea de Dios que son de los hermanos samaritanos, ¿no? Sí, de los que le llaman la cultura, es una rama cultural que hay aquí, que son los gitanos. Los gitanos. Sí, los gitanos. Sí, perdón. Oye, tremendo. Sí. Hermana Ronnie, porque tú te fuiste de aquí de Venezuela y ya pertenecías a la Asamblea de Dios. No, yo estaba en Venezuela, en una iglesia pentecostal. Estaba en la iglesia Cristo Viene Ya. Estaba ahí. Entonces Dios me mandó para acá, para España, y entonces Dios confirmó lo que es aquí en España, lo que es el presbiterio, y ahí me ungieron como presbítero, y aquí estoy siguiendo como presbítero de la iglesia. Por eso es que yo no entiendo, yo toda la vida he diezmado, pero estas personas se roban lo que es de Dios, se lo roban, porque fíjate, cuando tú no le das algo a alguien que le pertenece, tú se lo estás robando, se lo estás quitando, le estás diciendo, mis intereses son más importantes que los tuyos, y lo que yo tengo es más importante de tus propósitos. Entonces mis planes son mejores que los tuyos. Le está diciendo, te está rebelando contra Dios. Por eso es que Dios tenga misericordia de esas almas, ¿verdad? Que creen que Dios puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Ronnie, me quedé asombrado, ¿no? De que las asambleas de Dios tienen más iglesias que las mismas adventistas y que los mismos mormones. Tremendo, ¿viste? ¿Cómo ha crecido las asambleas de Dios, verdad? No, sí, porque es que las asambleas de Dios es una iglesia que nosotros nos esforzamos en predicar, en llevar el pan, y además que allí fue donde se vino, hay un libro muy famoso referente justamente al movimiento de la calle Azusa,
que donde efectivamente existieron muchos milagros, y entonces las personas se dieron cuenta de que nuestro Dios no ha cambiado. El Dios del Antiguo Testamento, que dijo que sobre mis siervos derramaré mi espíritu y profetizarán, es el mismo Dios que está en la actualidad, está haciendo milagros, ¿entiendes? Por eso es que personas no entienden estas cosas, pero ya el mundo ya ha cambiado, ya las personas están aceptando a nuestro Señor. Claro. Aquí en Venezuela es el mejor instituto bíblico en su tiempo, cuando no había instituto bíblico, es el de Maracay, de IBM, Instituto Bíblico Maracay, o no me acuerdo si es Maracay o Barquisimeto, por allí. Un instituto que la gente se reclutaba allí por varios meses y hasta que no se saliera de allí preparado no lo soltaban. Un instituto bíblico muy fuerte. Era un internado de las Asambleas de Dios. Aquí las Asambleas de Dios hicieron un trabajo evangelístico tremendo. Cuando yo estudié la historia de la iglesia, las primeras iglesias pentecostales que llegaron acá en Venezuela, llegaron para allá, creo que Barquisimeto, por allí, por esos lados, Aragua, que está ese instituto bíblico, llegaron por allá. Sí, yo acepté al Señor allá en Caracas, en el Valle, en el centro comercial del Valle, el último piso, ahí en la iglesia La Dádiva de Dios, que forma parte de la Asamblea de Dios. El pastor ahí es Jorge Cuthberry y su esposa Cuthberry también. Entonces ahí yo acepté al Señor y ahí me bautizaron y ahí estuve durante mucho tiempo, hasta que me fui nuevamente a mi tierra allá en San Fernando, y después Dios me trajo para acá, para España. Y bueno, y aquí estoy. Yo salgo de una iglesia que se separó de la iglesia Luz del Mundo del hermano Jaime Puerta, ¿no? ¿Sí sabe quién es Jaime Puerta? ¿Cómo no? Sí, lo conozco. Claro, entonces, todas esas iglesias llamadas conservadoras para aquel momento, se intercambiaban predicadores de las Asambleas de Dios venían a predicar, predicadores de aquí iban para allá y así, ¿no? Y también del movimiento misionero mundial. No sé si todas tienen la oportunidad, son muy rígidos también con el recasamiento, una secta de recasamiento y cuestiones. La asamblea, el movimiento misionero mundial que viene de Puerto Rico, de Jaime Ortiz también. Sí, eso lo conozco. Sí, venimos de esas líneas, ¿no? Todo eso son convergencias de ese gran avivamiento, porque en ese gran avivamiento no todos se unieron a la Asamblea de Dios. Unos salieron llenos del Espíritu Santo y formaron sus propias organizaciones, como Cuadrangular, que son las mismas 4 fundamentos también que tiene las Asambleas de Dios. Porque de los 16 que están en Google, uno lo puede buscar, no negociables, 4 fundamentos no negociables, 16 fundamentos. De esos 16, 4 son los mismos de la Cuadrangular. O sea, son las mismas iglesias, hermano, las mismas iglesias. Son las iglesias que más han evangelizado. Buenos días. ¿Puedo decir adelante, hermano, dígame. Quiero decir ¿quién corrige al hombre? ¿El hombre o Dios? Las dos cosas. Ok. ¿Quién va a entrar en quién nos va a juzgar? ¿El hombre o Dios? Nosotros evaluamos para corregir y ministrar disciplina, pero el último juicio lo tiene el Señor. La iglesia ministra justicia, gobierna, juzga, evalúa, porque Pablo lo dice en Corintios. Nosotros vamos a juzgar conjuntamente con los ángeles. Entonces aquí en la tierra tenemos que hacer evaluaciones. Adelante. No estoy hablando de Pablo, estoy hablando de Dios. No. Hablar de Pablo es hablar de la palabra de Dios, porque Pablo es mi apóstol. Es mi apóstol. Pablo es tu apóstol. Es hombre, como todos nosotros. Yo te pregunto, ¿Pablo es tu apóstol, sí o no? Entonces, Pablo es tu apóstol, ¿sí o no? Pablo es apóstol. Por eso, ¿es tu apóstol, sí o no? Pablo es apóstol. Sí, pero ¿es tu apóstol, sí o no? Pablo es tu apóstol. No es mi apóstol mío. No es tu apóstol, si no hace nada aquí. Porque aquí somos discípulos de Jesucristo y reconocemos a Pablo como el maestro de los gentiles. ¿Tú eres gentil o eres judío? Claro, yo soy gentil, pero yo reconozco. Entonces Pablo es tu apóstol, porque Pablo fue el asignado por Jesucristo como apóstol de los gentiles, y quien no recibe a Pablo no recibe a Jesús. ¿Entiendes eso? Hermano, o sea, si a ti te llaman apóstol, ¿te tengo que recibir a ti también? No, yo no tengo la autoridad de Pablo. Yo tengo la autoridad de Pablo siempre y cuando obedezca lo que Pablo enseñó y Jesucristo enseñó, porque la